Me gustaría que abran sus Biblias en Mateo capítulo 15, y vamos a estar leyendo del versículo 10 al versículo 20 en esta noche. Mateo 15, 10 al 20. Y dice así la palabra de Dios. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Me gustaría continuar con el estudio que habíamos comenzado la semana pasada, peligro contaminado. Esta es la segunda parte. Ya habíamos visto la enseñanza del Señor Jesús en cuanto a esta contaminación y ahora vamos a ver la explicación de Jesús. Dos puntos en esta noche. En primer lugar, vamos a ver la escena de la explicación, o sea, los detalles que llevan a Jesús a explicar sus enseñanzas. Y luego veremos la esencia de la explicación. Al ver la escena de la explicación, vemos en primer lugar la necesidad de explicación. La explicación de las palabras de Jesús fue necesaria, a pesar de que la ofensa que habían tomado los escribas y fariseos, y esa ofensa había captado la atención de Pedro y sus compañeros, y mencionaron eso en primer lugar, ahora Pedro tenía curiosidad por la parábola que Jesús había dado cuando llamó a la multitud a escuchar. Pedro preguntó al Señor qué significaba esa parábola. Pedro no la entendía y obviamente los demás tampoco, porque el Señor usa el plural diciendo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Así que los discípulos estaban aún sin entendimiento. Pedro no había entendido la parábola. Las palabras del Señor Jesús en el versículo 11 rondaban en su cabeza, pero aún no le encontraba sentido. Había escuchado el mensaje de Jesús, pero aún no había entendido. Y Marcos nos dice que esta pregunta se la hacen cuando se alejó de la multitud y entró en la casa. Quizás tenían vergüenza por no saber lo que significaba. Pero en segundo lugar vemos la importancia de la explicación. O sea, la explicación era importante. Jesús había dicho, oíd y entended, en el versículo 10. Así que era importante entender. Pedro no debía dejar pasar su ignorancia acerca de este tema. Ellos estaban cumpliendo con la voluntad de Dios al no someterse a ese rito de los fariseos, pero parece que no sabían por qué. Pedro y los demás discípulos habían hecho lo correcto, pero no necesariamente por la razón correcta. Y era obvio porque no habían entendido las palabras de Jesús que explicaban la razón por la que no hacía falta hacer el lavamiento ceremonial antes de comer pan. Aún no entendían la verdad que los libraba del cumplimiento de tal rito y de la culpabilidad que sentían por no cumplirlo. Algunas veces nosotros podemos vivir sin cumplir con alguna regla humana por alguna razón, pero al no entender la verdad que nos libra de esa regla, aún nos sentimos culpables por no cumplir la regla humana. Así que algunas veces hacemos lo correcto, pero por la razón incorrecta. Entender el por qué hago o no hago ciertas cosas es muy importante para Dios. Dios no solo está interesado en mis acciones, sino en mis motivaciones.
Por ejemplo, alguien me puede ofrecer a tomar un licor fuerte. En ese momento digo, no gracias, y de esa manera cumplí con la voluntad de Dios para mi vida. Pero si la razón por la que dije no gracias era porque yo no tenía sed en el momento, entonces, ¿qué pasará si me ofrecen un licor fuerte cuando yo tenga sed? Otro ejemplo. Si una joven cristiana se encuentra de novia con un muchacho y él la presiona para tener relaciones antes de casarse, ella podría negarse y de esa manera cumplir con la voluntad de Dios. Sin embargo, la razón por la cual rechazó al joven podría ser porque tenía miedo de quedar embarazada. Así que, si un día el novio le garantiza que no quedará embarazada y que nadie se enterará, ¿qué hará la joven? ¿Ves cómo es importante no solo hacer lo correcto, sino hacerlo por la motivación o con la motivación correcta o la razón correcta? Dios no quiere que nosotros vivamos haciendo lo correcto por las razones equivocadas. Pero en tercer lugar vemos el asombro de la explicación. Esta explicación fue imprevista. Jesús no estaba por explicar sus palabras. La pregunta de Jesús, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? En el versículo 16 nos indica que esto no era lo que Jesús esperaba. Él esperaba que ellos hayan entendido sus palabras. Y se extrañó que no fuera así. Sería razonable que los fariseos no hubieran entendido la enseñanza de Jesús. Ellos eran ciegos, guías de ciegos. Sería razonable que la multitud no hubiera entendido la enseñanza. Por eso expresó la necesidad de entender. Pero era inesperado que también los discípulos no hubieran entendido las palabras de Jesús. Cuando Jesús dio la enseñanza en el versículo 11, quizás Pedro pensaba que Jesús estaba hablando metafóricamente y por eso lo llamó parábola. Pero Jesús estaba hablando literalmente acerca de lo que entra en la boca y de lo que sale de la boca. O quizás Pedro no había entendido las palabras, entonces la llamó parábola. Pero a pesar de que los discípulos deberían haber entendido las palabras de Jesús, Él se las explicó con paciencia. Y eso nos lleva al cuarto punto de que el maestro de la explicación fue provista. Jesús dijo en el versículo 16, Jesús empieza a hablar y va a explicar. Él va a proveer la explicación. Lo bueno es que Pedro vino a Jesús, el maestro por excelencia, para aprender de él qué significaban sus palabras. Así que Jesús explicó lo que quiso decir. Jesús explicó a Jesús. Y nosotros también debemos aprender de Dios su palabra. La Biblia explica la Biblia. ¿Qué necesitamos para entender la Biblia? En primer lugar, necesitamos una buena traducción de la Biblia. En segundo lugar, necesitamos al Espíritu Santo. Pablo dice en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En tercer lugar, necesitamos una buena hermenéutica. Hermenéutica es el método de interpretar la Biblia. El apóstol Pedro se refirió a esto cuando en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16, los invito a buscarlo y a acompañarme en la lectura de ese pasaje. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16, y dice así, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro dice que hay personas que tuercen las escrituras. Aquellas cosas que eran difíciles de entender, las torcían para su propio provecho, pero al final para su propia perdición. Era importante qué método utilizaban para interpretar las escrituras. No debemos torcer el significado de las escrituras. En cuarto lugar, necesitamos un corazón dispuesto para aprender de Dios. El Salmo 25
Versículos 8 y 9 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Ese carácter humilde y manso es necesario para ser enseñados por Dios. El Salmo continúa en el versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él, hablando de Jehová, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Así que el temor a Dios es aquella cualidad que tenemos que tener para ser enseñados por Dios. Pero en quinto lugar necesitamos tiempo. No podemos leer a las apuradas y pensar que vamos a entender la palabra de Dios. Ese mismo Salmo, en el versículo 5, dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Tomaba tiempo esperar al Señor y esperar la enseñanza del Señor. Necesitamos tiempo y paciencia y no leer en el apuro. Así que esa es la escena de la explicación, lo que llevó a Jesús a explicar sus palabras. Pero veamos ahora la esencia de la explicación. Eso lo encontramos en el versículo 17 y 18, donde dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Esta es la explicación propiamente dicha. Jesús usa dos puntos para su explicación. Su primer punto es lo que no contamina. En el versículo 17, Jesús explica su enseñanza planteando un proceso. Y este es el proceso de digestión. No es una clase de biología, así que lo va a simplificar. Me imagino que si Jesús hubiera querido enseñar este proceso de digestión a sus discípulos, los hubiera dejado absortos con los detalles. Detalles que a través de los siglos se fueron descubriendo por los científicos. Pero no está enseñando una clase de biología, está enseñando una clase bíblica. Jesús les dijo que pensaran en el proceso normal de la digestión. El proceso simplificado de la digestión es boca, vientre, letrina. Y Jesús les dijo, ¿no entendéis que este proceso es completamente físico y no espiritual? Esa palabra entendéis significa ejercitar la mente, observar. Figurativamente significa comprender. Jesús quería que usaran sus mentes. Pablo le dijo a Timoteo, considera, usa la misma palabra, considera, piensa, entiende lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Timoteo debía ejercitar su mente pensando y meditando y comparando las verdades que Pablo le compartía y depender del Señor para que todo encajara en su mente, así como un rompecabezas. Y nosotros necesitamos usar el intelecto en los asuntos relacionados con la vida cristiana. Dios nos dio una mente para usarla. La boca es una abertura en la cabeza en la cual introducimos alimentos y a través del cual hablamos. La boca tiene dos funciones primordiales. Uno es ingerir alimentos y líquidos y otro es comunicarnos verbalmente. Y Jesús va a referirse a estas funciones principales en su explicación. Vientre significa cavidad. Se refiere especialmente al abdomen. Jesús ya había usado esta palabra en Mateo, describiendo a Jonás, que él estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Lucas describe al hijo pródigo, deseando llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Así que el estómago, con sus jugos gástricos, prepara el alimento para que los nutrientes puedan ser digeridos por el cuerpo. Letrina es un lugar para sentarse aparte, eso es lo que la palabra significa. Un lugar privado donde el cuerpo desecha lo que no sirve. Así que el cuerpo mismo toma los nutrientes de los alimentos y elimina los desechos. Y este es un proceso meramente físico, químico y biológico. No es un proceso moral. Ahora, Dios nos ha creado
con la necesidad física de alimentarnos para que nuestro cuerpo pueda subsistir. Y la Biblia nos dice que todas las cosas que hagamos, aun las cosas físicas, las debemos hacer asegurándonos de hacer todo para la gloria de Dios. Aun el comer y el beber. En 1 Corintios 10:31 nos explica eso. Así que el creyente puede santificar aquellas actividades físicas y comunes cuando las hace para la gloria de Dios. Así que el proceso sintetizado que Jesús está explicando, el proceso sintetizado de los alimentos es: entra en la boca, va al vientre y es echado en la letrina. Y como es un proceso meramente físico, nunca toca un tejido espiritual de la vida, no hace falta un rito ceremonial para evitar contaminarse espiritualmente. Marcos, al describir el mismo evento en capítulo 7, versículos 18 y 19, nos da otros detalles de las palabras de Cristo. Él dice: ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón? Jesús dijo que el alimento que entra en la boca no puede contaminar a una persona porque no entra en su corazón. No hay contaminación espiritual, así que no hay una ceremonia que haya que hacer para hacer limpios los alimentos. Ahora, cuando habla de corazón, ¿de qué está hablando? Vamos a entender mejor el significado de la palabra corazón aquí si vemos el segundo punto de la explicación de Jesús.